para explicarles a los jóvenes. Me imagino que en alguna de las clases, sobre todo los mayores, ya saben qué es un foro. Entonces, un foro es una actividad en donde se dialoga sobre un tema determinado. Se supone que hay una persona que propone la idea central y después de la idea central pues surgen todas las opiniones que del público tiene que salir. En este caso el foro para nosotros va a ser sobre dos preguntas que el Ministerio, o dos líneas de trabajo que nos ha propuesto el Ministerio. El Ministerio propone cerca de 12 líneas, de las cuales, 12 o 14, las cuales fueron distribuidas en los diferentes colegios, para que cuando lleguemos al foro municipal, pues cada colegio tenga la potencia de esas dos líneas de trabajo. O sea que nosotros hoy, en dos momentos, vamos a trabajar las dos líneas que nos correspondió. Las dos líneas de trabajo que tenemos para nuestro colegio son, primero, la dignificación de la profesión docente, y segundo, la financiación o el financiamiento de la educación pública. Fueron las dos líneas de trabajo. Los estudiantes dirán, bueno, nosotros qué tenemos que ver en ese tema, y tienen que ver mucho. Los padres de familia dirán, ¿y yo cómo puedo aportarle al tema? Tiene que ver mucho. Entonces yo lo que voy a proponer inicialmente con cada tema es 5 minuticos en donde yo pues voy a generar una postura en torno a la dignificación docente. Después vamos a dar la palabra pues a los asistentes. Esperamos que los estudiantes nos aporten mucho sobre el tema y esperamos que los padres de familia que están acompañándonos también nos puedan dar su aporte valioso. Vamos a hablar del primer tema, la dignificación de la profesión docente. Pero para poder hablar del tema, lo primero que tenemos que decir, ya entendemos qué es la profesión docente. O sea, nosotros como docentes, como profesores, tenemos una formación, ¿sí? Una profesión que nos dio la formación de licenciatura o de especialización o de maestría o de doctorado, cualquier cosa que hayamos estudiado en temas de lo que tiene que ver con la profesión docente y por la cual hemos podido llegar aquí a dar clase. Ese es el primer tema, ya todo el mundo creo que lo entiende más. El tema que podría suscitar alguna dificultad es qué es la dignificación precisamente de la profesión que nosotros tenemos. Yo quisiera plantear dos vías en función a la dignificación docente. Una, en términos de cómo nosotros somos tratados como empleados. Y una segunda línea, cómo en cierta forma ha cambiado el ejercicio de la docencia con respecto a la comunidad, con respecto a los padres de familia y con respecto a los estudiantes. Es una de las grandes preocupaciones que han surgido y por eso el Ministerio lo está tocando. ¿Por qué? Porque cuando los mayores recordamos cómo era que hace 40, 50 años se trataba al docente, era algo pues muy interesante. En términos que, por ejemplo, en los pueblitos,
Las grandes ciudades como las conocemos ahorita no existían, existían sí grandes pueblos, y las más grandes ciudades que existían en esa época podrían ser de pronto Bogotá, Medellín, ¿sí? Pero no tan grandes como ahorita las conocemos. Bogotá tendría que ser hace 40 años como es Bucaramanga ahora, o de pronto más pequeña. Y en los pueblos, normalmente, pues había siempre el sacerdote, el profesor, el alcalde. En términos generales, pues eran personas a las que en cierta forma se les tenía en un cierto nivel de aprecio por la comunidad y, como la palabra dice, de dignidad, ¿cierto? Entonces no era que los señores de la comunidad ni los estudiantes fueran menos, sino que al docente le daban un estatus, por lo menos de más respeto y de cierta autoridad. Hoy, pues necesariamente, por todo lo que ha estado sucediendo, ha cambiado un poquito el esquema, y eso es lo que tenemos que empezar a mirar desde ese punto de vista. El otro punto de vista, pues ya es desde las reivindicaciones que obviamente nosotros como docentes siempre quisiéramos tener, para explicarle a todos. A nivel salarial, pues hace muchos años, o hace varios años, un profesional, nosotros que nos dedicamos a la educación, pues por naturaleza hacemos, o bueno, los que se licencian, yo realmente no soy licenciado, pero los que terminan su licenciatura, pues estudian el mismo tiempo que estudia un ingeniero, y estudia el mismo tiempo que un abogado, estudia al mismo tiempo que las otras profesiones. Pero ¿qué pasaba en años anteriores? En años anteriores, pues listo, el ingeniero tenía un sueldo alto en comparación al licenciado, y por eso se han dado muchas luchas desde el sector educativo. Y desde el sector educativo ustedes habrán encontrado que se hizo tradicional que para que tuviéramos reivindicaciones salariales tuviéramos que hacer paros, ¿cierto? A diferencia del paro que hay este miércoles y jueves, que no es por nosotros los docentes, sino que es todo el gremio de trabajadores del país. ¿En función a qué? A unas reformas que en teoría deberían ayudar a todo el pueblo. Entonces, otros paros en donde hemos nosotros pedido esa reivindicación de que, bueno, ¿cómo así si yo estudio igual que el otro? ¿Por qué no merezco tener esos mismos niveles que el otro? De esa manera, pues obviamente se ha venido un poquito nivelando ese tema, hasta tal punto de que profesionales como yo, pues necesariamente encontramos que también uno se puede desarrollar y que podemos también recibir lo que merecemos dentro de la profesión docente. Bueno, entonces son las dos líneas que vamos a dialogar hoy. Primera línea, ¿cómo hacer? Incluso aquí para nosotros tenemos algunas dificultades con algunas personas de la comunidad, precisamente porque pues para ellos parece que el profesor no tuviera la dignidad que en cierta forma da el hecho de haberse ganado el cargo de docente. Yo he visto acá padres de familia que vienen y son groseros, atarbanas, que vienen a insultar
La semana pasada atendía yo un caso y casualmente mandé un audio a los estudiantes de primaria o a los padres de familia de los estudiantes de primaria, en donde yo les decía, venga, estamos en un colegio, y les decía que nosotros como profesores, como docentes, pues vamos a dialogar con las personas, pero si la persona viene en forma grosera, en forma vulgar, pues no vamos a hacer la atención que deberíamos hacer. Eso para empezar desde nosotros un poquito a entender ese tema de la dignificación docente. Ahora, de parte de los estudiantes, ojalá que ahorita los escuchemos, porque también escuchamos a algunos estudiantes con cosas muy feas. Sucedió también la semana pasada con Alfonso, ¿cierto? Que él es parte de la comunidad educativa y un chico se le hace fácil en el entrenamiento, no sé si esté por ahí, pues decirle tan, y uno dice, ¿no? O sea, ¿hasta dónde ha llegado una sociedad en donde el estudiante no entienda ni interprete el porqué del docente? Claro, también habrán posturas, si ustedes obviamente las van a decir, ojalá con todo el respeto del caso, también habrá posturas donde digan, venga, es que también sucede esto y esto y esto, de tal manera que nosotros entendamos que la dignificación de la profesión docente no viene desde allá para acá, sino también de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, voy a mencionar algunos elementos de los que los docentes ayer me hicieron llegar. Yo les decía, sobre todo el mensaje fue para primaria, para bachillerato les dije que hoy los escuchábamos acá, a los profesores. Para primaria, los que no podrían de pronto estar acá, les mandamos el mensaje porque tenemos que generar una ponencia con todas las ideas que se vayan generando. Acá dice, dignificación de la profesión docente. Entonces, no es un escrito en orden, está por párrafos, porque cada párrafo dice lo que alguien nos manifestó. O sea, no vamos a esperar que haya una coherencia de escrito, sino que yo voy a leer por párrafos. El primero dice que todas las estrategias que a nivel micro en el colegio y a nivel macro en la nación se emprendan para mejorar las condiciones laborales de los maestros, elevar sus estándares de desempeño, no sin antes potenciar sus competencias docentes. Elevarán no solo la autoestima de quienes desarrollamos la labor docente, sino también la percepción externa de lo valioso que es. Siguiente idea. Dignificar la labor docente en Colombia debe ser un factor fundamental para el desarrollo de un sistema educativo de calidad. Los docentes son el eje focal del aula, además de enseñar e impartir conocimiento. Son aquellas personas que dedican su tiempo a escuchar, orientar y ser parte de su vida, de la vida de sus alumnos. Junto con su compromiso, preparación y habilidades, logran grandes cambios en la comunidad estudiantil. Cuando un docente se siente valorado, reconocido, respetado y con condiciones laborales óptimas, lo demuestra en su desempeño, en calidad de enseñanza, mejores resultados académicos y se lograría que los estudiantes alcancen su máximo potencial. Para ello, el Estado debe garantizar condiciones óptimas en las aulas que permitan un aprendizaje significativo, lúdico y didáctico, con todas las herramientas que nos lleven a brindar educación de calidad, proporcionar salarios justos, mejorar las condiciones laborales, entornos seguros y proporcionar beneficios que motiven a los docentes. La dignificación docente se consigue exigiendo que el sistema gubernamental asigne menos presupuesto a la guerra y lo traslade a la educación. Siguiente, niños que disfrutan de sus vivencias en la escuela aprenden en entornos de aprendizaje sanos, seguros e incluyentes y corresponde en gran medida a dignificar la labor docente. La dignificación de la profesión docente requiere de un enfoque integral que implica reconocernos como profesionales esenciales para construir sociedad, con un mejoramiento continuo en las condiciones laborales, con acceso a la formación continua, asegurando el bienestar, respeto y debe involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa como actores sociales
que trabajamos en equipo para garantizar una educación que permita con reflexión crítica, conciencia cívica y respeto de los derechos humanos el desarrollo de una sociedad democrática e incluyente. Dignificar la labor docente en Colombia no es un favor ni una meta simbólica, es una obligación ética, política y social. Es reconocer que sin maestras y maestros con voz, con condiciones dignas y con apoyo real, no hay escuela viva, no hay pensamiento libre y no hay país con futuro. La dignificación docente se alcanza a través del reconocimiento y valoración de nuestra labor, fomentando un clima laboral que promueva la autonomía y suministre los recursos necesarios para nuestro desarrollo profesional. La dignificación docente se logra reconociendo su papel fundamental en la transformación social, garantizando condiciones laborales justas, formación continua de calidad, una valoración social real del maestro, mientras que el Estado debe asumir la financiación de la educación como una inversión prioritaria y sostenible. Bueno, ahí ya va el siguiente tema. Entonces, son las primeras ideas que han surgido de las personas que no están acá con nosotros, pero nos querían decir algo sobre la dignificación docente. ¿Qué podemos decir sobre el tema? Buenos días, compañeros y estudiantes. Bueno, aquí hace 30 años comencé mi profesión docente. Una cosa que era cierta que dice el rector es que, haciendo el comparativo del salarial entre el juez, el alcalde, el ingeniero que vivía en el pueblo y los docentes, ellos ganaban más que nosotros, o al menos más que yo, teniendo la misma educación. Pero una cosa que hizo que yo llegara a las aulas era ver cómo esas personas, si bien era cierto que tenían bastante o de pronto más salario que nosotros, también por ejemplo en el caso del ingeniero, no era tan reconocido y tan valorado como era el docente en ese momento, ¿sí? Pero eso se veía incluso antes, de hace 30 años. Pero ha venido decayendo, digamos, como el respeto, pienso yo. En el momento en que se dejó de valorar la profesión docente como un respeto, con respeto, entonces ya llega y se ve tú a tú. Que llegue un padre de familia agresivo a atacar a un docente, cuando el docente no es solamente el que está enseñando un conocimiento, el docente es el que guía, el docente es el que orienta, ¿sí? Cuando un docente le dice a usted, a un estudiante, a un hijo de nosotros, porque yo también soy padre de familia, docente y padre de familia, y cuando nos dice, venga, pilas, venga con los zapaticos embolados, más limpios, ojo, cambie de la camisa, no está un poquito sucia, está haciendo las veces de papá, ¿sí? No es por reprocharlo, ni es por hacerle bullying, no, es porque estamos en un proceso de formación, y ese es nuestro deber. Cuando se le empiezan a quitar esa esencia de formador y solamente nos colocan como el que dicta la clase, el que sabe, el que no sabe, el que mire tan fea esa clase, y no se ve el trasfondo, a dónde quiero yo llegar. Y el otro cuento, me defendía muy bien con historia y sociales, de hecho era el área con que mejor me iba. Me incliné por biología, mire, biología y química, por una sola razón, porque veía que de ahí yo podía formar, quizá empezar a colocar la semilla de futuros médicos más adelante. Esa fue la gran idea que tuve alguna vez, de colocar con las cosas que yo digo en el salón de clase, con las cosas que yo puedo enseñar, o que podemos aprender, porque es que ustedes también me enseñan, los estudiantes, los compañeros. Entonces, esa parte es buena, y eso dignifica, cuando el estudiante valora, pero es que el estudiante tiene que valorar. ¿Cómo valoro yo a mi profesor? Cuando me proyecto, ¿sí? Porque es triste para uno, así como es muy satisfactorio ver a un estudiante
encontrárselo después de 5 años, de 6 años, de 7 años. Profe, ¿cómo está? Oye, ¿qué es de su vida? No, profe, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy... Uy, qué belleza. Se siente muy bien. Uno se siente muy bien. Pero también es muy triste ver que de pronto se consigue a un estudiante por ahí en una calle de Bucaramanga o de otra ciudad y tristemente está en la calle. Entonces dice, ¿dónde se perdió? En la otra parte que tiene que dignificarse es la que debemos hacer nosotros como docentes. Hay una frase por ahí que dice que el peor enemigo del docente es un mismo docente, y es muy cierto. Entonces, en el momento que nosotros le tiremos muela al compañero, en ese momento estamos nosotros dando pie para que eso se siga dando. Porque el docente no es el compañero solamente. El docente es el hermano de lucha, es el hermano de profesión. Y debería ser la docencia una hermandad para sacar adelante todos esos ataques que tenemos. Pero es que imagínate, atacaron al profesor Reinaldo X. Gracias a Dios no me ha pasado hasta ahora, en estos 30 años que llevo, de que un padre de familia haya llegado así como tan fuerte a... Pero, no, eso se lo merece. Eso es triste que le digan un compañero a otro, sí, es que a la larga, no, tenemos que cerrar filas ante eso. O que un estudiante, después de ver todo lo que ha hecho un profesor o un padre de familia, que venga y que no se dé cuenta que no solamente estamos con un solo estudiante, sino que tenemos 20, 30 estudiantes, y que se coloquen en nuestro lugar y digan, bueno, si yo en la casa con 3 estudiantes, con 3 hijos, a veces yo digo, uy Dios, yo quiero correr, yo quiero volar, yo quiero ir. Ustedes ya me desesperan. ¿Por qué no piensan lo mismo cuando tenemos 30 estudiantes, 40, 25? Y allá por debajo de la mesa unos hablando de una cosa, otros de otra, y uno esforzándose por llevar un tema que posiblemente cree desde su conocimiento que puede servirles, que lo necesitan más adelante. Hagan esta tarea. Miren, muchachos, uno sabe el objetivo de la tarea, pero ustedes quizá no, y los padres de familia. Entonces resulta que llegan después y le dicen a uno, mire, profe, esto yo no alcancé a hacerlo, mire qué hacen, coloca uno, o que le coloque uno y no le... Entonces, muchachos, miren, termino con esto. El Día del Maestro es una celebración que se hace cada año y nos regalan cosas, sobre todo dulces. No debería ser así. Debería darnos momentos dulces toda la vida y los mejores regalos que puedan ustedes hacer. Se lo digo yo desde mi profesión, que el mejor regalo que ustedes nos pueden hacer, padres de familia, estudiantes, es ver que cumplen con todas las tareas, con todos los compromisos que adquirimos y que adquieren con nosotros. Muchas gracias, profe, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muy buenos días, señores padres de familia, estudiantes, compañeros. Esta es una reflexión que yo me he hecho desde mi práctica docente. Pues sí es cierto que yo inicio mis estudios en la década de los 90 y se veía algo diferente en cuanto a los profesores. De hecho no era, pues era un respeto, incluso hasta miedo, pero muchos teníamos al respeto. Y llegábamos a casa y si el docente me decía a mí algo, yo lo asumía y respetaba, y había una forma, un respeto bastante amplio hacia nuestros docentes. Y viví esa transición de ese respeto que se fue perdiendo. Tal vez en mi bachillerato ya no veía estudiantes activos, incluso yo alguna vez llegué a ser activo por algunos docentes, porque empezó a poner una flexibilización en cuanto a las normas institucionales, en cuanto a algunos derechos que llaman derechos que ganaron los estudiantes, en cuanto a su vestimenta, su atuendo, incluso en cuanto al vocabulario y la forma de tratar a los docentes. Ya yo terminé mi bachillerato con esa transición y decidí ser docente desde que estaba en grado sexto. Es decir, cuando estaba en grado sexto decido ser docente, me gradúo como docente y empiezo a ejercer mi carrera. Cuando empiezo a ejercer mi carrera, uno de los mayores conflictos que yo tuve fue
la oposición de muchos estudiantes y la falta de respeto en cuanto a las situaciones que se presentaban en clase. ¿Por qué? Es difícil usted entrar en una aula de clase. Hace un tiempo atrás, cuando yo inicié en primaria, pues no había los dispositivos, pero uno estaba atento a la clase. De pronto mi cabeza podía estar en otros lugares, pero yo estaba atento a la clase, lo que estaba pasando, o hacía creer que eso estaba pasando. Pero uno se encuentra todos los días con algo que es que el uniforme no es el que lleva en el cielo, sino que lleva el uniforme con ellas. Ahorita los dispositivos electrónicos hay que decirles que los audífonos se les llama tele, hay que decirles que se sienten, que se acomoden, que es una ficción, que tienen sus cosas, les llama tele, sus aretes, eso está bien. Yo y todos ustedes han recibido conmigo la gran mayoría de clases y saben que insisto mucho en eso. Y no es porque estén en desacuerdo con eso, es simplemente porque para mí es un juego de autoridad y es un juego de respeto. Yo en todos los lugares donde usted debo comportarme de manera diferente. Ese es el respeto. Si yo estoy frente a un auditorio, me comporto de una manera diferente. Y yo se lo digo a ustedes. Si yo quiero orar, ¿qué debo hacer? Ir a una iglesia. En una iglesia vamos a orar, rezar. Si yo quiero cantar, bailar, me voy para una discoteca o un concierto. Si estoy en el colegio, me voy a estudiar. Y las normas básicas del colegio es mi presentación personal, como el colegio le exige, mi comportamiento y a lo que vengo, es lo que siempre he dicho. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la dignificación del docente? Pues yo pienso que la hemos perdido desde la flexibilización en las normas. Y además, desde lo permisivos que son nuestros padres de familia hoy día. Me disculpan porque también soy padre de familia. Y uno ve que el padre de familia a veces usted está haciendo lo correcto por su hijo. Y sí, quizás nos equivocamos bastante. Quizás yo, Alexandra, tengo muchos errores y sí, los voy a cometer, los estoy cometiendo, los estoy cometiendo porque no soy perfecto. No soy Dios, el día que no me equivoque sería Dios. Pero sé que me voy a equivocar todos los días. Pero también tengo la responsabilidad de poder asumir ese error. Y uno le exige a veces al estudiante ciertas normas, pero se sorprende uno más que llegue el papá a pelear porque usted le está exigiendo a su hijo que se comporte y haga las cosas bien. Entonces ahí donde uno dice, ¿dónde está la dignidad del docente? ¿Dónde está la dignidad del docente que está ayudándole a ese padre de familia que su hijo sea un mejor ser humano? Que su hijo trabaje, que su hijo estudie, que su hijo se prepare, que su hijo tenga metas y propósitos, que es lo que realmente yo les digo a las estudiantes. A mí que ustedes me aprendan matemáticas y física, discúlpenme, no lo puedo hacer con mis compañeros, es lo que menos me interesa. Porque a mí lo que más me interesa es que de aquí salgan personas formadas. Porque yo soy producto de un profesor que creyó en mí. Soy producto de un profesor que me dijo, Alex, usted es más que eso que está viviendo. Y esa idea me la metí en la cabeza y por eso yo soy docente. Y no me arrepiento. Entonces, yo cuando hablo de la dignificación del docente digo, es triste porque esto es un trabajo en equipo. Pero si usted se pone a pensar, un chico que no respeta a sus padres, difícilmente nos va a respetar a nosotros. Un chico que en casa hace lo que se le da la regalada voluntad, acá también quiere hacer lo mismo. Uno encuentra el problema porque le dicen, oiga, traiga los zapatos que son. No traen los que ellos quieren. Y dicen, ¿pero por qué? Uno no aprende por los zapatos, ni por el pelo, ni por los aretes. Claro que no. Pero simplemente es una norma de convivencia. Y yo me estoy formando que donde yo esté, me debo comportar de la manera óptima. Otra cosa que me hace pensar a mí es que la identificación de una profesión, cualquier profesión, no la docente, empieza por nosotros. No siempre hay que darle para los estudiantes, a los padres de familia. Yo también me evalúo frente a eso. ¿Qué hago yo para ganarme ese respeto? ¿Qué hago yo para identificar mi trabajo y mi profesión docente? Porque también los profesores nos equivocamos mucho. Quizás los profesores que no preparamos una clase, quizás los profesores que no nos interesa qué pasa en nuestra aula, en nuestro entorno, quizás los profesores que no nos importa qué está pasando con esos estudiantes que están ahí. Quizás muchas veces nos equivocamos y también desde mi placer, desde mi
Desde mi forma de ver la vida, debo evaluarme y darme paro, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? Preparo. Esa es la identificación mía, porque cuando yo como docente preparo y hago todas mis cosas como deben ser, pues empiezo a identificar lo que yo soy como docente. Y empiezo a mostrar lo que realmente valgo yo. También debo pensar en mí, en lo que yo estoy haciendo como práctica docente. De igual manera, comparto lo que decía el profe Regnano. Como equipo de docentes somos un equipo. Yo sé que aquí en este colegio no pasa, pero uno se da cuenta que a veces el que más le da puñaladas a uno por las patas es el docente y se rompe la fragilidad de la armonía. ¿Por qué? Porque uno escucha situaciones como, por ejemplo, ocurre algo con un estudiante, eso vaya demande, eso vaya haga, eso manda una carta, sin saber el contexto de las cosas que han pasado, sin saber la intención del docente en cuanto a la formación del estudiante. Entonces, ese permisivo, esa forma de abrir brechas, creo que nos ha hecho mucho daño. Entonces, desde ese punto de vista, tengo tres cositas. La primera, la dignidad viene desde la casa, cuando los papás les enseñan a sus hijos a respetar. Y sabemos que en todo lugar debemos comportar de forma diferente. Mi quehacer docente, que debo hacerlo con responsabilidad. Y la tercera, es la hermandad que debemos tener entre compañeros, porque es la única manera de construir sociedad. Pienso yo, vuelvo y digo a mis estudiantes, en muchas ocasiones yo soy ¿quién? El malo, y no es malo ser malo, y si soy malo, yo soy bueno. Cuéntenos, Alfonso, para usted, ¿qué es ese ejercicio de la identificación docente? Alfonso está en la dualidad, estudió para docente, pero también cumple funciones de administrativo en el colegio, entonces está en los dos polos. Muy buenos días para todos. Nos sentimos muy felices de ver a nuestros padres, a nuestros profesores y nuestros estudiantes Colegio Portugal. Bueno, como dice nuestro jefe, el señor rector, sí, estoy en esos dos polos. Quería comenzar desde el crecimiento de un docente para llegar a donde está. Todos tenemos proyectos de vida y queremos que algún día se hagan realidad. Nosotros, para llegar donde estamos, comenzamos con ustedes, siendo estudiantes, dejándonos formar por un gran docente. Inclusive traemos grandes y traemos todavía grandes valores de nuestras casas. El padre de familia de la actualidad es un padre de familia con un rol difícil, porque ha tenido que abandonar a sus hijos, por tener que salir a enfrentarse a la vida para darles lo mejor a ustedes como estudiantes. Yo siempre lo he dicho, su papá a veces tiene que dejarlos con responsabilidades de adultos porque tienen que salir a conseguir el plato de comida, a darles a ustedes para que estén acá, porque hay muchos que vienen desde muy lejos, donde tienen que pagar uno o hasta dos transportes para poder llegar. Es entendible que a veces las cosas se nos salen de las manos como padres, porque los hemos dejado solos. Pero es más chévere cuando usted encuentra un niño responsable y maduro que asume todas estas cosas con responsabilidad y con amor. ¿Cómo hago para cumplirle a mi padre? Pues siendo el claro ejemplo, el querer ser como él, el de representarlo de la mejor manera. Porque cuando represento a mi padre de la mejor manera, llevo esos grandes valores a la institución. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a crecer como seres humanos. Nosotros y yo para llegar a mi carrera docente, o para hacer mi carrera docente, porque también fue desde mi bachillerato que la escogí, dije, ese es un reto difícil, pero no es imposible, voy a llegar. Fui padre muy temprana edad, dije, se me cayó mi proyecto, pensé, dije, me tocó asumir el rol de sacar adelante a mi hijo. Dije, bueno,
que sea lo que Dios quiera. Pero Dios quería que fuera docente. En el transcurso de la vida me brindó las oportunidades. Me tuve que endeudar para llegar a mi propósito y cumplir mi proyecto de vida. Pero se logró. Entonces, para un docente llegar a su trabajo y llegar a donde está, pues tiene muchas dificultades en la vida. Inclusive, ya debemos más de lo que vamos a ganar. Entonces, ahí es donde les voy a explicar qué pasó conmigo. Oye, ¿por qué usted no fue docente de una vez? Terminó su carrera y arrancó como docente. Pues la vida me tenía preparado para eso. Porque llego a una institución educativa a laborar desde el 2011, el 3 de octubre del 2011, en Sabana de Torres, como administrativo, como servicios generales, que ustedes siempre me han visto por ahí. Pero allá se me abren mucho más las puertas, porque donde me brindan esta comunidad educativa, me brindó y me abrió las puertas de que cuando un docente no estaba, yo iba a cuidarlos, a ustedes, los estudiantes, y me enamoré mucho más, porque se me brindó la oportunidad de comenzar a ver en ustedes grandes cosas y a ver en mi profesión que iba a ser grande. Entonces, después se me presentó otra dificultad más grande, que cuando quise ser docente, como administrativo, ganaba un poco más. Entonces, ahí se puso la balanza. ¿Me voy para allá o me quedo acá? Porque ahí veía y veo el futuro de mis hijos. Entonces, si me voy acá, pues va a ser un poco más difícil. Pero termino este proyecto de sacarlo adelante, que ya casi lo logro. También de ayudar también, porque pues cuando se toma una responsabilidad en un lugar, pues también debe que crecer con su pareja, no solo. ¿Cierto? Y cuando crece uno con su pareja, las cosas son muy maravillosas. Entonces veíamos los dos siendo chicos bachilleres y nos sentamos a mirar que ya somos dos profesionales, ella ingeniera y yo licenciado, y ya tenemos un proyecto de ingeniero pequeño, que ya entra a su prácticamente sexto semestre de ingeniería. Entonces dice uno, la dignificación docente es buena, desde muchos parámetros, sí, pero de otros no. Porque yo veo a muchos profes de esta institución educativa y de muchos más, con unas cargas que tienen que llevar, que dice uno, ¿y por qué llevan esas cargas si no son de ellos? Porque ellos llegan a su salón siendo papás primero y después a demostrar y a brindarles a ustedes los grandes profesionales que son. Entonces, donde ustedes tienen que valorar este trabajo, porque yo veo que esta institución tiene seres humanos maravillosos y grandes ingenieros, grandes médicos y futuros licenciados también. Entonces algún día van a estar preparados también de pronto dirigiendo esta charla. Yo les decía a ellos, ¿y si pueden llegar? Claro que pueden llegar, porque están hechos para grandes cosas, simplemente es que no crean cada quien. Y nosotros como padres, pues brindarles las herramientas para que lleguen allá, darles sus alas y también transformar su educación, porque un hijo, pues lo primordial es darle sus valores. Entonces, ver que ahorita veo de otro rol, de la parte administrativa, pues, mi Dios me premia y me ha dado grandes oportunidades de estar pues, en distintos puestos, porque pues con mi trabajo, responsabilidad, honestidad, pues he llegado ahí. Y es triste a veces cuando uno asume otros roles, que es el de compartir con ustedes un poco, porque yo le decía a ustedes, hace 10 años, más o menos, que llegué a esta institución educativa, no más, 12 años, que llegué a este colegio de Portugal. El propio Oscar Guerrero me dice que hay unos proyectos
y el proyecto grande era trabajar en la parte de entrenador deportivo. ¿Y por qué lo hacemos? Yo les explicaba aquí a ustedes, ¿y por qué hacíamos este trabajo? Porque a veces se presentan problemáticas grandes en ustedes los jóvenes. Entonces nosotros llegamos a ese acuerdo, y ya después que llega Ramón Esquita Rivera, a robarles 2 tanques a ustedes, porque veía muchos jóvenes que salían y se iban a hacer otras cosas. Entonces vamos a enfocarles y vamos a enamorarlos del deporte. Así comenzó nuestro trabajo. Ya llevamos 12 años trabajando fuerte, pero cada día se baja como la moral, le da como más tristeza, porque de pronto ese respeto hacia la persona que nos está trabajando, a la persona que de pronto saca su tiempo de compartir con ustedes, no está siendo bien recompensado. Nosotros no pedimos nada, simplemente que nos respeten como nos respetamos a ustedes, que nos brinden ese cariño como nosotros lo brindamos a ustedes. Es triste llegar y saber el jueves que aquí santas palomas al frente de uno y no hablan, porque no hablan, y salen de acá a hacer lo que uno les pone a hacer y ya demuestran lo que no son. Entonces yo siempre le he dicho, muchachos, hay que ser transparentes, hay que demostrar lo que somos aquí en cualquier lado, porque es que nosotros estamos aquí no para crecer nosotros, porque nosotros ya llegamos prácticamente a donde Dios nos dispuso. Ustedes son los que tienen que crecer. Muchas gracias, Dios los bendiga. Vamos a abordar el siguiente tema. Yo quería dedicarle mucho más tiempo a de la dignificación docente, precisamente porque es un diálogo que tenemos entre todos que hacer para que se recupere de verdad esa dignidad que pues lastimosamente ha bajado sustancialmente. Entonces creo que está entendido el mensaje. Si los estudiantes en cierta forma lo han querido asumir, para los padres de familia pues también seguiremos en ese proceso. No estamos recibiendo padres que vengan a gritar. El padre que viene a gritar, pues inmediatamente yo como rector me paro de la mesa y me voy, y al profesor también lo estoy invitando. Cuando una persona llega sencillamente con esas maneras que no deben ser, que atentan contra mi dignidad, necesariamente debe asumir una postura de no atención y sencillamente buscar otra vía de diálogo. ¿Cuál sería esa vía de diálogo? Listo, señor rector, por favor cite al padre de familia donde haya un par de personas para que hayamos los testigos suficientes y no se diga que es que nosotros somos los que estamos siendo groseros con la otra persona. Entonces que sus padres escúchenlos, háblenles y díganles que si es en buenos términos vamos a dialogar todo lo que deseen y ojalá lleguemos a los acuerdos, porque insistimos, sí, a veces nos pasamos de caliente, sí, pero podemos llegar a los diálogos como los seres humanos que somos. Bueno, siguiente tema, la financiación de la educación pública. Pues lastimosamente en un país que está en vía de desarrollo, y está en vía de desarrollo hace más de 100 y pico de años, que no ha sido posible por muchos factores, pues existen unos gastos como en todas las familias, y en medio de los gastos que se suceden en la nación, pues hay que dedicarle a la salud, hay que dedicarle al saneamiento básico, hay que dedicarle a la educación, hay que dedicarle, entre comillas, a la guerra, dineros. Pero sin embargo, pues estamos en el dilema, ¿qué hacer y cómo hacer para que la educación sea financiada? Las opiniones que recibimos fue: el Estado debe, por una parte, buscar nuevas fuentes de financiamiento para el sector educativo y por otra parte aumentar la inversión pública en el sector, asegurando que los gastos operativos y de inversión puedan ser cubiertos equitativa y oportunamente. Para ello es imprescindible mejorar la gestión financiera de todos los estamentos del Ministerio e implementar políticas que garanticen transparencia en la redistribución de cuentas. Casi que
Es una idea general, ideal, pero obviamente poco podemos hacer en el tema. El Estado debe asegurar una mayor inversión de educación pública de manera progresiva y no regresiva, destinando un porcentaje justo y contextual del sistema general de participaciones para mejorar condiciones de prestación del servicio de manera digna, descentralizando los recursos de manera equitativa y que se garantice una fiscalización eficiente para que los recursos lleguen y se inviertan efectivamente en quienes los necesitan. Recordar que la educación como derecho fundamental del Estado requiere compromiso con todos los individuos sin distinción, con inversión, con reconocimiento, no solo al acceso al conocimiento, sino que también promueva la igualdad, la justicia y la participación activa en la sociedad. Para lograrlo, el Estado debe dejar de tratar la educación como un gasto, un negocio y comenzar a verla como la inversión estructural más importante de la nación. Esto implica garantizar un financiamiento justo y transparente que priorice la educación pública, rural, intercultural y con enfoque diferencial. Es necesario blindar el presupuesto educativo de la corrupción y las lógicas privatizadoras y asegurar que los recursos lleguen a las aulas, no solo a las oficinas. Invertir en la educación es invertir en soberanía, en paz territorial y en justicia social, y esa inversión comienza por respetar y valorar a quienes educan. Bueno, entonces, en el tema del financiamiento, los escucho también, tenemos 15 o 20 minutos para abordar el tema. Entonces, ya 3 minuticos que nos puedan compartir, no sé, alguno de los docentes, los estudiantes que quisieran opinar. Creo que Kedia Saray se refirió al tema en el Consejo Municipal. ¿No? ¿O no nos quiere opinar? De pronto nos puede decir, yo en el Consejo dije que había que hacer esto, esto y esto y esto. Le agradezco que nos comparta un poquito eso que les dijo allá a los concejales representando a toda la población del Colegio Portugal. Y después, alguno de los docentes que tenga muy claro también ese tema, pues le agradezco. Buenos días, maestros, estudiantes y padres de familia que nos acompañan el día de hoy en el foro. Pues al tema de esto, del dinero que entra, pues en el consejo se habló de las necesidades del colegio. Pues como ustedes saben, en la campaña yo mencioné que iba a estar pendiente lo de la cancha para estar allá con los de la alcaldía para que nos ayudaran a mejorar, porque pues está todo lo de la infraestructura, que hay la humedad. Y por otro lado también tocamos el tema de que los recursos que nos llegan, pues puede que sirvan gran parte, pero hay unas cosas que no se alcanzan a solucionar, entonces era eso lo que se trató, y para recibir la ayuda de ellos, los del consejo y del alcalde, ya que ellos son los que llevan la información de las necesidades de cada colegio al alcalde para que él pueda tomar las decisiones en qué colegio van a ayudar con tales cosas. Bueno, un profesor, el profe Oscar, gracias. Buenos días. Buenos días. Un tintito, por favor, por acá. Bueno, con respecto a que don Leonardo nos haya solicitado una frase, pues yo traté como de integrar ambas cosas. Yo creo que sin financiación no puede haber calidad educativa, ¿no? Podemos tener todas las ganas de salir adelante con una institución educativa, pero cuando no hay plata es imposible. Entonces la financiación educativa es muy importante para que haya dignidad docente. Y el Estado es el que tiene como la llave para entrar en eso, ¿no? Tiene que tener la voluntad. Yo creo que pues, el gobierno actual tiene la voluntad, cosa que no teníamos con los gobiernos anteriores, y ahora falta la plata. También hay que buscar la financiación de eso. Esa financiación yo creo que tiene que haber como un banco que permita recoger fondos del Estado, de la empresa privada, quizás del ente territorial más cercano, la alcaldía, la gobernación, para financiar
esa capacidad de que el docente pueda tener unas condiciones dignas para su trabajo. Yo pienso que el docente no debería estar más de 25 años en el servicio, por ejemplo. Yo ya llevo casi 30, yo ya quisiera irme, porque siente uno que ya debería dedicarse a otras cosas, y desde que uno empieza a mejorar su calidad de vida, uno siente que puede aportar más hasta con los estudiantes. Había momentos cuando tuvimos aquí banda de marchas que yo decía, chicas, faltan baquetas, faltan parches, falta esto, y yo colgado, como decía Alfonso, con mi estudio, con los de mis hijos. Ahora, con el proyecto de voleibol, pues siento que he podido ayudarle a muchos niños de alguna manera económica, de tiempo, de espacio, y me lo ha permitido porque he mejorado con el tiempo, de pronto pero cuando empezamos con condiciones muy malas, muy regulares, mucha necesidad, estudiando todavía, ganando muy poco, trasladándonos a lugares muy lejos de nuestra familia. O sea, tuvimos la experiencia de trabajar lejos de nuestra casa, en otro lugar lejano de Santander, o inclusive fuera de Santander. Y entonces yo creo que la financiación ayudaría mucho a eso, que al igual que las fuerzas militares a los 25 años ya nos pudiéramos ir y darle la oportunidad a los docentes nuevos, pero irnos con ese servicio. Es que hay cosas como, yo digo, nosotros tenemos que hacer 22 o 30 horas a algunos profesores, al docente después de los 50 años debería darle 10 horas de trabajo nomás, que se dedicara a escribir su experiencia, pero a veces, este fin de semana los que estuvimos por aquí trabajando, nos toca trabajar los sábados, a mí me toca trabajar en las tardes, en la noche, los fines de semana con una orquesta, con una papayera, porque no me alcanzaba el sueldo de docente para mis necesidades propias. Y así debería ser, dedicarnos 10 horitas y sería una propuesta de identificación, menos tiempo de trabajo con la EDA y más de escribir la experiencia docente para los docentes nuevos. Hay muchas formas de identificar la profesión, entonces ojalá que se financie eso de alguna manera, porque sin plata esto no funciona. Y entonces los colegios públicos tenemos esa desventaja con respecto a otras entidades, ¿no? Nos falta a veces el Estado de este escenario deportivo. ¿Sí? Esto es el abandono del Estado. Miren ese piso, esto es abandono del Estado. Vamos a canchas de los colegios privados y tienen eso, una piedra pulida. Nosotros aquí con el Estado lo que nos da. Hace más de 14 años no se le invierte esta cancha y así está. Eso es el Estado, y si no hay presupuesto, complicado. Ok, bueno, una realidad que efectivamente vivimos nosotros en nuestros colegios, estando en la Colombia rural, pero sin embargo, yo que he tenido las diferentes experiencias, me siento que ha mejorado un tanto el esquema. La Colombia profunda sí es otro cuento. Esa Colombia que dice el profe, a la que tiene que asumir mucha gente de pronto cuando está empezando precisamente, pues ojalá fuera la que en cierta forma se tocara, ¿no? No es descabellado lo que dice el profe Oscar. En las universidades, efectivamente, a los docentes, cuando ya llevan cierta cantidad de tiempo, pues se le dejan espacios precisamente para la producción intelectual. Y fíjense cómo, por ejemplo, en la UIS, esos docentes que se dedican a esas investigaciones han hecho que sea una universidad pues, de las más renombradas en el país y en Latinoamérica. ¿Qué significa? Que sí, efectivamente es importante que a veces uno pueda llegar a descargarse un poquito de esa cantidad de labores para poderse dedicar un poquito a lo que más le gusta, y cuando uno hace lo que más le gusta puede dar mejores resultados. Buenos días a todos. Estaba esperando el segundo punto para hablar de los dos porque ellos van unidos. Les hablo como rol de maestra, voy a cumplir ya prácticamente 40 años. Todos los 40 años han sido rural, trabajando con 6 grados. Y donde es una escuela que al comienzo fueron 54 estudiantes y hoy en día solo tengo 10. Se están acabando los niños en mi vereda. Pero lo que les hablo es que un maestro de nosotros rural nos ha tocado
nuestro sueldo ayudar a que el niño tenga la mejor educación. Nosotros no tenemos computadores, que nos toca llevar el computador de nosotros. Los pupitres, cuando yo llegué a esa sede, todavía existen, hasta el año pasado, y no fue por el Estado, fue por 6 estudiantes que tuvimos en el primer año que llegué a esa escuela, que nos hizo una donación de pupitres. El Estado nos ha dado pupitres en más de 30 años. Los libros, nunca nos han dado libros. Tuvimos un apoyo, pero con Ecopetrol, de unas guías. Las fotocopias, me toca ir a veces hasta Bucaramanga a traerlas, porque impresora no nos da el Estado. Se la pedí a la alcaldía y me dijo: no, profe, ahí no metemos la mano. Estoy esperando que el colegio, con el poquito fondo que recibimos de los estudiantes, me llegue este año la impresora. Aquí en este momento estoy molida. ¿Por qué? Porque hice ayer una actividad junto con 9 señoras más, a ver si nos queda un fondo, porque el fondo no es para la escuela, es para ellas. Pero como yo estoy metida en ese cuento, pues me voy por ella a ver si me reconocen como detalle la impresora. Esos somos los maestros rurales, y eso es lo que nos apoya el Estado, tanto en financiamiento, nada. En cuanto a la dignidad, es la misma situación. Nosotros los maestros rurales, que le damos, ¿sí?, tiempo, dinero de nuestro bolsillo, trabajamos un día que no nos corresponde, como el domingo. Trabajamos el sábado porque nos toca ir a traer todo del pueblo, que las rellenas, que las empanadas, que la corona para las niñas, porque hice reinado infantil. Trabajé el sábado, domingo, y hoy lunes siga trabajando. Esa es la dignidad de nosotros, cuando algunos padres de familia no reconocen ese trabajo, no lo reconocen y piensan que el maestro lo tiene que hacer todo. No, señor, aquí la educación es mi frase preferida, que ronda por ahí en la gobernación. La educación es compromiso de todos, de los papás y de los estudiantes también. Yo me siento contenta cuando en este momento encuentro a mis hijos y mis nietos, porque fui maestra de 6 nietos y 4 hijos, a todos en la primaria. Y hoy en día tengo entre ellos una abogada. Entonces eso es lo que me tiene a mí contenta, estar trabajando por los muchachos, por los niños que tenemos. Pero hay padres de familia que no valoran eso, y hay estudiantes que no valoran eso. Y nosotros no estamos solamente metiendo en su cabeza conocimiento, no. Nosotros también damos valores, enseñamos con el ejemplo. Y de verdad, que más que eso, les damos mucho amor, porque los queremos como si fueran nuestros hijos, y queremos que sean como nuestros hijos, alguien en la vida. He dicho. Muchas gracias, profe. Bueno, como aporte también a la financiación de la educación en medio de las ideas que se tienen que ir generando, yo creo que nuestro colegio ya lo hizo el año pasado y este año lo vamos a seguir ratificando. Efectivamente, el tema no es seguir diciendo necesitamos un rubro grandotote que vaya a educación. Para mí, como lo dijimos en los años anteriores, y que en cierta forma estoy viendo que en esta administración, pues en algo se está viendo ese ideal, es que todas las carteras
se supone del municipio, independientemente de que no venga directamente con el rubro de educación, estén enfocadas en las instituciones. ¿Cómo? Está la Secretaría de la Cultura. Bueno, ¿qué aporta del presupuesto del municipio en la cultura que llega a las instituciones? ¿De qué manera? La Secretaría de Desarrollo Social, bueno, una serie de compromisos, por ejemplo, llegaron la nevera y la estufa, y ya me dijeron que muy probablemente nos van a empezar a generar otro proyecto. Entonces fíjense que ese tema no era que necesariamente tuviera que haber un rubro específico de educación, donde cada una de las secretarías empiece a pensar, por ejemplo, la del saneamiento básico, la infraestructura. Bueno, hay una inversión que hacer en infraestructura en todo el municipio, pero sin embargo dentro de la infraestructura está saneamiento básico de sedes y aparte de eso mantenimientos. Eso es una de las maneras como podría también aportársele a la educación, al presupuesto de la educación. Entonces, bueno, ya prácticamente tenemos cumplido el tiempo, ya nos están llegando los estudiantes que faltaban para empezar la jornada. Yo creo que, bueno, independientemente de que pronto los estudiantes no nos hayan podido aportar eso que queríamos escuchar para poderlo llevar al foro, les voy a pedir el favor a los profesores que nos vayan regalando también sus impresiones, precisamente para ampliar. Nos faltó darle la palabra fácilmente a 10, 15 más que querían hablar, pero esas personas nos pueden regalar esos nuevos aportes para consolidar la ponencia. Y pues yo voy a enviar a los grupos el mensaje para mirar quién nos va a liderar en ese foro educativo que vamos a tener el 6 de mayo. La buena noticia para los que no les gusta estudiar es que el 6 de mayo no hay clase porque estamos en el foro, pero están invitados con sus papás a que asistan al evento y allá se va a ampliar porque allá tendríamos todo el espectro del municipio en función no solo a estas 2 preguntas, sino a otras 12 preguntas que están ahí pendientes.